Texto extraído del diario de bolsillo de Calvin McKean. 23 de octubre de 1850. Hoy está más vigoroso. Hablamos brevemente sobre las apariciones del sótano. Convinimos que no eran alucinaciones ni entes de origen ectoplásmico, sino reales. Pero el señor Boone sospecha, como yo, que se han ido. Quizá. Los ruidos se han acallado. Sin embargo, todo sigue siendo ominoso, y pesa sobre nosotros un palio oscuro. Parece como si estuviéramos esperando en el engañoso ojo de la tempestad. En una alcoba de la planta alta he hallado una pila de papeles, guardados en el último cajón de un viejo escritorio con tapa de correlera. Algunas cartas y facturas pagadas de Robert Boone. Sin embargo, el documento más interesante consiste en unas pocas anotaciones al dorso de un anuncio de sombreros de copa para caballeros. Arriba está escrito: benditos sean los mansos. Abajo, el siguiente texto aparentemente absurdo. Bendio es más alx, endo treslaud madrón. Creo que esta es la clave del libro cerrado y cifrado que encontré en la biblioteca. La clave de arriba, muy simple, es la que se empleó en la Guerra de la Independencia. Cuando se eliminan las letras neutras que componen la segunda parte de la escritura, queda lo siguiente. Bnios alsas, et senomno. Leyendo de arriba a abajo, en lugar de hacerlo transversalmente, se obtiene la cita originaria de las bienaventuranzas. Antes de atreverme a mostrárselo al señor Boone, debo verificar el contenido del libro. 24 de octubre de 1850. Querido Bones, ha ocurrido algo prodigioso. Cal, que siempre mantiene un silencio hermético hasta que está seguro de sí mismo, ha encontrado el diario de mi abuelo Robert. El documento estaba escrito en una clave que él mismo Cal ha descifrado. Él afirma modestamente que el hallazgo fue casual, pero pienso que en realidad fue producto de su perseverancia y afán. Sea como fuere, qué tétrica es la luz que arroja sobre nuestros misterios. La primera anotación corresponde al 1 de junio de 1789, y la última, al 27 de octubre de 1789, 4 días antes de la desaparición cataclísmica de la que habló la señora Cloris. Narra la historia de una obsesión creciente, o mejor dicho, de una locura, y da una imagen repulsiva de la relación que existía entre el tío abuelo Philip, la aldea de Jerusalem Slot, y el libro que descansa en la iglesia profanada. Según Robert Boone, la aldea misma es anterior a Chapelwaite, construida en 1782, y a Preacher's Corners, conocida en aquella época por el nombre de Preacher Rest y fundada en 1741. Fue erigida por una secta que se extinguió de la fe puritana en 1710, y cuyo jefe era un adusto fanático religioso llamado James Boone. ¿Qué sobresalto me produjo su nombre? Me parece difícil poner en duda que este Boone perteneció a mi estirpe. La señora Cloris no se equivocó al enunciar su convicción supersticiosa de que en este asunto tiene una importancia crucial el linaje de sangre, y recuerdo despavorido la respuesta sobre la relación que existió entre Philip y Jerusalem Slot. Una relación de sangre, dijo, y mucho me temo que sea así. La aldea se convirtió en una comunidad estable construida alrededor de la iglesia donde Boone predicaba, o recibía a sus feligreses. Mi abuelo insinúa que también tenía comercio carnal con muchas damas de la localidad, a las que aseguraba que esa era la ley y la voluntad de Dios. En razón de ello la aldea se transformó en una anomalía que solo pudo existir en aquellos tiempos de aislamiento y extravagancia en que era posible creer simultáneamente en las brujas y en la Inmaculada Concepción, una aldea religiosa de ayuntamientos consanguíneos, bastante degenerada, controlada por un predicador medio loco cuyos evangelios gemelos eran la Biblia y el siniestro Demon Dwellings de Gauch. Una comunidad donde se celebraban regularmente los ritos del exorcismo, y donde proliferaban el incesto, la locura y los defectos físicos que acompañan tan a menudo a este pecado. Sospecho, y creo que Robert Boone debió de pensar lo mismo. Uno de los hijos bastardos de Boone huyó de Jerusalem Slot, o fue sacado de allí, para buscar fortuna en el sur. Y así fundó nuestro actual linaje. Sé, porque mi propia familia lo ha confesado, que nuestro clan se originó en aquella región de Massachusetts que posteriormente se transformó en este estado soberano de Maine. Mi bisabuelo, Kenneth Boone, se enriqueció gracias al entonces floreciente tráfico de pieles. Fue su fortuna, acrecentada por el tiempo y las buenas inversiones, la que levantó esta mansión ancestral mucho después de que él muriera en 1763. Sus hijos, Philip y Robert, edificaron Chapelwaite. La sangre llama a la sangre, como dijo la señora Cloris.
¿Acaso Kenneth, hijo de James Boone, huyó de la locura de su padre y de la aldea de este, solo para que después sus hijos, totalmente ajenos a lo sucedido, construyeran la mansión de los Boone a menos de 3 kilómetros del lugar donde Boone había iniciado su carrera? Y si fue así, ¿no hay motivos para pensar que nos ha guiado una mano gigantesca e invisible? Según el diario de Robert, en 1789 James Boone era anciano, y así debió de ser. Si contaba 25 años cuando se fundó la aldea, en 1789 debía de tener 104, una edad prodigiosa. Lo que sigue, lo copio textualmente del diario de Robert Boone. 4 de agosto de 1789. Hoy he visto por primera vez a este hombre por el que mi hermano siente una admiración tan malsana. Debo admitir que este Boone posee un extraño magnetismo que me alteró inmensamente. Es un verdadero anciano, de barba blanca, y viste una sotana negra que por alguna razón me pareció obscena. Era más inquietante aún el hecho de que estuviese rodeado de mujeres, como un sultán lo estaría por su harén, y Philip me aseguró que todavía está activo. Eso sería una buena noticia viniendo de un octogenario, pero no de alguien quien promulga las palabras de nuestro Señor, y hasta de eso estoy dudoso. En cuanto a la aldea propiamente dicha, yo solo la había visitado una vez, anteriormente, y no volveré a ella. Sus calles son silenciosas, y están pobladas por el miedo que el anciano inspira desde su púlpito. También temo que se hayan multiplicado los acoplamientos incestuosos, porque hay demasiadas caras parecidas. Tenía la impresión de que no importaba hacia dónde mirara, me encontraba con el rostro del anciano. Todos son muy pálidos, desvaídos, como si les hubieran succionado toda la vitalidad. Vi niños sin ojos ni narices, mujeres que lloraban y farfullaban, señalando el cielo sin ningún motivo, y que mezclaban citas de las escrituras con discursos sobre demonios. Philip me pidió que asistiera a los servicios, pero la idea de ver a este siniestro anciano me repugnó, así que le di una excusa. Debes fijarte bien en los acontecimientos Bones. Las anotaciones anteriores y posteriores a esta, describen el comportamiento de Philip, cada vez más fascinado por James Boone. El 1 de septiembre de 1789, Philip fue bautizado en el seno de esa iglesia malsana. Cito su inconformidad con sus propias palabras. Estoy atónito y horrorizado. Mi hermano ha cambiado delante de mis propios ojos. Ahora creo que incluso se parece cada día más a ese hombre nefasto. La primera mención del libro aparece el 23 de julio. Esta noche Philip llegó de la aldea menor con un talante que me pareció bastante alterado. Se negó a hablar hasta la hora de acostarse, cuando dijo que Boone había preguntado por un libro que se titula Misterios del Gusano. Para complacer a Philip, le prometí que consultaría por carta a Johnson Fellows. Philip mostró un agradecimiento casi servil. El 12 de agosto escribió esta anotación. Hoy he recibido 2 cartas. Una de ellas de Johnson Fellows, de Boston. Tienen noticia del volumen por el cual Philip ha manifestado interés. Solo hay 5 ejemplares en este país. La carta es bastante fría, lo cual me extraña bastante. Hace años que conozco a Henry Fellows, y jamás me había tratado así. 13 de agosto de 1789. Philip muestra una excitación anormal por la carta de Fellows. Se niega a explicar por qué. Solo dice que Boone está desmedidamente ansioso por conseguir el ejemplar. No entiendo la razón, pues el título solo parece ser el de un inofensivo tratado de jardinería. Estoy preocupado por Philip. Cada día le encuentro más extraño. Ahora lamento que hayamos regresado a Chapelgate. El verano es caluroso, asfixiante, y está lleno de presagios. En el diario de Robert solo hay otras 2 menciones del libro infame, del cual aparentemente no comprendió su verdadera importancia, ni siquiera al final. 4 de septiembre de 1789. Le he pedido a Fellows que actúe como agente de Philip en la cuestión de la compra, aunque mi prudencia clama contra esta operación. ¿Qué pretexto puedo emplear para resistirme? ¿Acaso no podría comprarlo con su propio dinero, si yo me negara a ayudarlo? Y a cambio de ello, le he arrancado a Philip la promesa de abjurar de este infame bautismo. Y sin embargo está tan ofuscado, casi afiebrado, que no confío en él. Respecto de esta cuestión, estoy totalmente en ayunas. 16 de septiembre de 1789.
Hoy ha llegado el libro, junto con una nota de Fellows en la que dice que no quiere seguir interviniendo en mis transacciones. Philip se mostró anormalmente excitado, y casi me arrancó el libro de las manos. Está escrito en una extraña mezcla de latín y caracteres rúnicos que no sé descifrar. Parece casi caliente al tacto y tuve la impresión de que vibraba en mis manos, como si contuviera una inmensa energía. Le recordé a Philip su promesa de abjurar, pero solo se limitó a lanzar una risa desagradable, demencial, mientras blandía el libro delante de mi cara, gritando una y otra vez: «Lo tenemos. Lo tenemos. El gusano. El secreto del gusano». Ahora se ha ido corriendo, supongo que al encuentro de su benefactor loco. No he vuelto a verle en el resto del día. Verás, Bones, que no vuelve a hablar del libro, pero he hecho ciertas deducciones que parecen por lo menos plausibles. En primer término, tal y como ha dicho la señora Cloris, este libro fue el motivo de la ruptura entre Robert y Philip. En segundo término, es un compendio de hechizos impíos, posiblemente de origen druida. Los conquistadores romanos de Gran Bretaña conservaron por escrito muchos de los ritos de sangre druidas, en nombre de la erudición, claro, y muchos de estos recetarios infernales forman parte de la literatura prohibida del mundo. En tercer término, Boone y Philip se proponían utilizar el libro para sus propios fines. Quizá, por alguna vía tortuosa, tenían buenas intenciones, pero lo dudo. Lo que sí creo es que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen más allá de la urdimbre misma del tiempo. Las últimas anotaciones del diario de Robert Boone confirman ambiguamente estas especulaciones, y los deja hablar por sí mismos. 26 de octubre de 1789. Hoy reina una terrible conmoción en Preacher's Corners. Frauly, el herrero, me ha cogido por el brazo y me ha preguntado: ¿qué traman tu hermano y ese anticristo loco allá arriba? Godoy Randall afirma que en el cielo ha habido presagios de un gran desastre inminente. En una granja, ha nacido una vaca con 2 cabezas. En cuanto a mí, ignoro qué nos amenaza. Quizá sea la demencia de mi hermano. Su cabello ha encanecido casi de un día a otro, sus ojos son grandes círculos inyectados en sangre, de los cuales parece haberse desvanecido la atractiva luz de la cordura. Sonríe y susurra, y por alguna razón particular, ha empezado a frecuentar nuestro sótano cuando no está en Jerusalem Slot. Las chotacabras se congregan alrededor de la casa, sobre la hierba. Su clamor conjunto desde la bruma se mezcla con el del mar, hasta modular un chillido sobrenatural que quita el sueño. 27 de octubre de 1789. Esta noche seguí a Philip cuando partió rumbo a Jerusalem Slot, manteniéndome a una distancia razonable para evitar que me descubriera. Las condenadas chotacabras vuelan en bandada por el bosque, llenándolo todo con cantos fatales, como de ultratumba. No me atreví a cruzar el puente. Toda la aldea estaba a oscuras, excepto la iglesia, que se hallaba iluminada por un tétrico resplandor rojo que parecía transformar las altas ventanas ojivales en los ojos del infierno. Las voces fluctuaban entonando la letanía del diablo, riendo a ratos, sollozando luego. La tierra misma pareció hincharse y gemir bajo mis pies, como si soportara un peso atroz. Yo huí, asombrado y despavorido, oyendo cómo los graznidos demoníacos y estridentes de las chotacabras reverberaban dentro de mi cabeza mientras corría por ese bosque sombrío. Todo apunta hacia un clímax aún imprevisto. No me atrevo a dormir porque me asustan los posibles sueños, y tampoco a permanecer despierto, porque no sé qué terrores lunáticos me aguardan. La noche está poblada de ruidos sobrecogedores y atemorizantes. Y sin embargo siento la necesidad de volver allí, de mirar, de ver. Tengo la impresión de que Philip en persona me llama, al igual que el anciano, quien me envía sus pájaros como si fueran un presagio. Malditos sean. Malditos sean todos. Aquí termina el diario de Robert Boone. Robert alega que, cerca del final, el mismo Philip parecía llamarlo. Estas líneas, las palabras de la señora Cloris y los demás, pero sobre todo, las espantosas figuras del sótano, muertas y sin embargo vivas, son las que me llevan a deducir una última conclusión. Nuestra estirpe sigue siendo infortunada, Bones. Sobre nosotros pesa una maldición que se resiste a dejarse sepultar. Vive en un avieso mundo de sombras, dentro de esta casa y aquella aldea. Y se aproxima nuevamente la culminación del ciclo. Soy el último de los Boone.
Temo que haya algo que lo sabe, y que yo sea el nexo de una abyecta empresa que nadie que esté en sus cabales podría entender. Dentro de una semana se cumple el aniversario, en la víspera de Todos los Santos. ¿Qué debo hacer? Si por lo menos tú estuvieras aquí para aconsejarme, para ayudarme. Necesito saberlo todo, debo volver a la aldea que todos rehuyen. Que Dios me dé fuerzas para ello. Te saluda, Charles.